Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Bitácora, el programa de tertulia Debate de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a comentar en la tertulia temas muy calentitos. La nueva medida del Gobierno, la bancarización de las cajas, que supuso un terremoto, una revolución en Galicia, tanto financiero como informativo, por lo mucho que nos compete. Hablaremos también de la situación de los pesqueros en las aguas de Somalia y Madagascar, la situación de los emigrantes gallegos que estas elecciones municipales no van a poder votar, como siempre. También hablaremos de los trasplantes en Galicia y la donación de órganos. Tenemos que aclarar unas cuantas cosas referente a esto. Esto será la segunda parte del programa. Ahora, como siempre, empezamos con la entrevista. La persona que tengo a mi lado hoy para ser entrevistada es un hombre, es magistrado, nació en Ourense, en el pueblo de Amerca. Es juez desde 1999 y se inició en estas funciones en el Juzgado de Instrucción número 1 de Villagarcía de Arousa. Y con él se armó un poco la revolución porque empezaron a cambiar las cosas. Los casos de narcotráfico que normalmente eran derivados a la Audiencia Nacional, él empezó a instruirlos allí en aquel juzgado, que hasta se creó después un juzgado propio para el narcotráfico. Cosechó a lo largo de unos cuantos años pues numerosos éxitos que en la actualidad forman ya, digamos, parte de la historia presente de la judicatura española. Él es el magistrado don José Antonio Vázquez Zaín del juzgado de lo penal número 2 de A Coruña. Don José Antonio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, encantado de atender vuestra llamada, ha sido un placer y os agradezco vuestra deferencia. Hombre afable, accesible, asequible, buen juez, buena persona. Bueno, son muchas las cosas que dicen de usted. Nada, creo que lo de buena persona lo acepto. A lo mejor uso lo de buena persona para taparlo de mal juez, pero intento ser afable, intento descubrir las carencias propias de... No serán estos fishing for compliments, ¿no?, que dicen los ingleses. Respecto a Villagarcía, siento que tiene usted un sentimiento un poco ambivalente. Por una parte fueron unos años de muchísimo éxito, pero también de mucho trabajo, mucha tensión, mucha presión mediática. Sí, a ver, el tiempo lo ha colocado cada cosa en su sitio. Cuando me fui a Mataró fue un paso necesario y me vino muy bien porque con el tiempo lo he visto toda aquella fase de mi vida, que fueron 6 años de mi vida, lo he visto mucho más bonito. Es decir, ahora las pequeñas cosas malas de sinsabores o de frustraciones se han borrado, mientras que los buenos resultados y el cariño de la gente, sobre todo, se ha dibujado más. Es decir, quizás tendemos a olvidar las cosas malas. No lo sé, lo que sí sé es que ahora el recuerdo y la perspectiva me hace ver aquellos años como más agradables, incluso más entrañables todavía, de lo que hay cuando estuve allí, sí. A mí me gusta hablar precisamente sobre los éxitos que tuvo usted en Villagarcía, porque bueno, efectivamente forman parte de nuestra historia presente, como decíamos en la entradilla, y bueno, pues es usted un juez que se hizo allí, se cursió allí, y bueno, pues de ahí viene su prestigio, ¿no? Tiene usted fama de ser un excelentísimo instructor. No, hombre. Y que gracias a que tuvo ese arte de poder coordinar, armonizar todas las fuerzas del orden público, sí, así se consiguieron los éxitos, ¿no? La clave, a ver, el éxito de Villagarcía, de la fase de Villagarcía, el éxito no es la cantidad, sino el hecho de que llegó un momento en que los propios narcotraficantes se sintieron acorralados. Se sintieron incómodos, se sintieron acorralados, y por un tiempo dejaron de pasear por las calles de Villagarcía con orgullo. Empezaron a tener el miedo en el cuerpo de que alguien fuera contra ellos. Las claves fueron 2. La primera, creo que por primera vez un gallego
es que hay que conocernos, hay que saber cómo es el entorno, hay que saber cómo pensamos. Es un gallego el que se enfrentaba a ellos y era un gallego el que les ganaba con sus propias armas. Son muy gallegos los narcotraficantes. Y la segunda es la palabra que has dicho, fue clave, la coordinación de todas las fuerzas. Si uno repasa la hemeroteca, verá que en los años 2003, 2004 y 2005, todas las fotografías de las incautaciones estaban los tres cuerpos juntos, los tres. Y entonces, esa unión hizo que la optimización de medios fuera perfecta. El resultado era maravilloso y se creó un engranaje que hizo que en un momento determinado, en torno al año 2005-2006, ellos decidieran trasladar sus rutas de narcotráfico a otras zonas de España. Y realmente no es muy peligroso estar en la situación en la que usted estaba, con gente aparentemente tan peligrosa, aunque le oí decir en una ocasión que los narcos de aquí, que no son como los de allí, que son mucho más, no son tan violentos como nos creemos. El hablar de las organizaciones delictivas es complicado porque son todas muy distintas. Las organizaciones delictivas gallegas, desgraciadamente, cada vez más participan en sociedad con otras organizaciones. No solo nos enfrentamos a narcos gallegos, sino también nos enfrentábamos a organizaciones sudamericanas y a organizaciones ya de camorra o napolitanas. Eso estaba a la orden del día. Lo que ocurre es que nunca se sabe dónde está el peligro. Es decir, uno puede pensar que luchar contra el narcotráfico es peligroso y de repente en un divorcio el marido se vuelve loco y te pega un tiro. Es decir, uno debe de asumir las funciones de aquello que hace como algo propio de lo que... Tienes que pensar más en lo que te gusta hacer que en las consecuencias de lo que te gusta hacer. Entonces, si lo asumes como un gaje del oficio, realmente no pensándolo mucho y siendo consciente desde la conciencia, no desde el suicidio ni de ser un temerario, desde la conciencia, no lo veía como un riesgo, porque tampoco fue una fase, no intenté ser especialmente incisivo con ellos. Ellos sabían que cuando los detenías porque tenían unas pruebas claras, contundentes, una investigación seria, y yo creo que también desde el otro lado, por decirlo del muro, desde el otro lado ellos me hicieron percibir que se sentían lícitamente perseguidos. Que no era eso de confidentes, el llevar a una persona contra otra, no, lícitamente perseguidos. Y hombre, sí, hubo fases de riesgo, fases de muchísimo riesgo, pero no me obsesioné con el tema, por lo menos yo así lo vi. Y paralelamente a, digamos, juzgar y meter en la cárcel a los jefes de las bandas, a importantes narcotraficantes, también hizo usted una labor paralela de concienciación. Hay una frase que dijo usted que a mí me gusta mucho, por ejemplo, dice: el que se mete una raya en Galicia, con esos 10 euros está contribuyendo a la esclavitud en Colombia. A mí me parece que es una frase genial y que encierra mucho más que una conferencia de hora y media. Sí, es que desgraciadamente el tema del narcotráfico no se percibe desde la perspectiva global, ¿no? Es decir, lo que nos gusta mucho es, con una visión un poco parcial e interesada en el mundo civilizado, es percibir el narcotráfico como una cuestión de libertades individuales. Oiga, yo quiero drogarme, quiero vivir una vida loca, porque desde la televisión me están diciendo que eso es diversión, y desde la televisión, o por lo menos desde algunas televisiones, lo que se nos está diciendo es eso es lo que mola ahora, por decirlo de una forma estúpida. Desde una perspectiva global es distinto, y yo lo tengo que explicar muchas veces en mis conferencias, cuando le explicas que las únicas zonas del mundo donde hay guerras en la actualidad, son donde se producen pequeñas, cosas que en pequeña cantidad tienen mucho valor. En estos momentos las guerras que están en Centroáfrica son por el coltan, que es con lo que se hacen las baterías de todos los teléfonos móviles, por los diamantes, que son con la piedra preciosa más cara del mundo, y luego en las zonas de Asia y Centroamérica son por la cocaína y por la heroína. Es decir, olvidémonos del petróleo, ninguna zona petrolífera está en guerra. Ni Alaska, ni el norte de Canadá, ni el centro de México, ni Estados Unidos, ni siquiera la zona de Arabia Saudí, que es donde se produce el petróleo en Asia. La zona de Asia donde se produce la heroína, que es Afganistán, Pakistán, están en guerra. Entonces, lo que se trata de ver un poco desde la perspectiva global es que con el narcotráfico, con el consumo de los estupefacientes, lo que estamos favoreciendo es esas guerrillas descontroladas que tratan de estar por encima de los gobiernos para poder continuar con el mercado ilícito de las sustancias con las que trafican. Muy interesante lo que dice. Hizo alusión hace un momento a la televisión, tema que siempre nos preocupa. ¿Cree que realmente en algunas televisiones, en algunas cadenas hacen, si no apología, sí presentar la droga, como usted decía, como algo guay, como algo que hago con mi cuerpo lo que quiero y es mi libertad?
Bueno, desgraciadamente no solo las drogas, es decir, en las series destinadas a los jóvenes lo que se pone es esa concienciación de riesgo que no ocurre nada. En cualquier serie destinada a un público que precisamente todavía no es lo suficientemente maduro como para darse cuenta de las consecuencias trascendentes de sus actos, pues nos encontramos con que el ir a toda velocidad en una moto, el hacer el loco, el salir y tomar riesgos, pues es lo que está bien y no pasa nada. Claro, desgraciadamente en las series no pasa nada. Lo que tendría que ocurrir es que alguna vez, en algún capítulo, el protagonista de la serie se muriera de un accidente de coche por ir borracho o drogado o por ir a un exceso de velocidad, y entonces los jóvenes sí percibirían esa perspectiva. Hoy en día el consumo de estupefacientes destinado a un público muy joven, con un consumo distinto, ya no estamos hablando de cocaína y heroína, sino que estamos hablando de drogas de diseño, se expande precisamente por esa publicidad. Porque ¿cómo es posible que un amplio sector de nuestra juventud se vuelvan locos por intentar consumir sustancias de diseño cuando no saben ni siquiera lo que están consumiendo? Eso es porque la publicidad viene desde otra perspectiva y desde un ente tan poderoso como la televisión. Sí, tengo que invitarle en otro momento para que hablemos más de la parte, digamos, humana, ¿no? ¿Fue usted aspirante a ocupar la plaza que dejó Garzón en la Audiencia Nacional? ¿Hace falta algo más, aparte de tener, digamos, un expediente de matrícula de honor como el suyo? No. Supongo que es un poco el ya llegará, es decir, tengo una edad relativamente joven todavía y me gusta mucho la investigación de delincuentes, o sea, me gusta la fase de instrucción, en estos momentos para mí es todavía una vocación, y dentro de esa fase de instrucción me gusta la delincuencia organizada, tanto la delincuencia económica como todo lo que está relacionado con los tráficos ilícitos y las grandes mafias. Es por eso por lo que pues, seré siempre un eterno aspirante a la Audiencia Nacional dentro de mis posibilidades, que no sé cuántas serán, pero bueno, porque tengo una serie de años todavía por delante para poder ir. Es por el placer del trabajo en sí. El trabajo en sí es apasionante, son retos muy complejos, pero esa complejidad precisamente de desenmarañar una trama para mí es más apasionante que a lo mejor un trabajo más cómodo. Entonces por eso seguiré ahí. Lo que falta no lo sé, tampoco me importa. Esta efectivamente es joven, todavía tiene mucha vida por delante, mucha carrera por delante. Pronto va a dejar el juzgado número 2 de Coruña para venirse aquí a Santiago. Sí, ¿Qué se deja allá? ¿Qué se lleva de allá? Una nueva fase, una fase preciosa. Desde aquí quiero pues, mandar un saludo a todos mis compañeros de Coruña, a toda la gente que estos días me está parando por la calle para preguntarme por qué me voy. Es entrañable cuando la gente te para por la calle para preguntarte por qué te vas y pensando que algo malo ha ocurrido. No, es una nueva fase en donde durante un tiempo pues, he estado juzgando, he estado solo en una fase posterior de juzgar y dictar sentencias. Me ha gustado, hemos hecho una labor muy buena los funcionarios del Juzgado de lo Penal número 2, la secretaria, la gente que ha pasado por allí, incluso los profesionales del derecho que han colaborado conmigo, y hemos hecho una fase en la que considero que hemos puesto un juzgado al día, un juzgado que tiene un atraso crónico lo hemos puesto prácticamente al día, y esa fase la considero superada por eso, por el resultado. Es decir, creo que ahora ya es momento de volver otra vez a asumir un nuevo reto de dificultad. Entonces, pues eso, la semana que viene, si Dios quiere, en torno al miércoles o jueves de la semana que viene, en cuanto acabe las sentencias que tengo pendientes, pues me asumiré o vendré a tomar posesión del Juzgado de Instrucción número 2 de aquí de Santiago. Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Vuelvo otra vez a la instrucción. O sea, que una buena etapa, lo que quería realmente, ¿no? Sí, vuelvo a instrucción, vuelvo a buscar mi juventud, vuelvo a buscar la juventud profesional y la ilusión del primer día, sí. Vamos con los piropos, que desde luego no los quiero dejar en el tintero, le dije algo antes, pero de usted, por ejemplo, se ha dicho juez humano, accesible, sencillo, campechano, un hombre del pueblo, buena persona, empeñado en que la justicia sea igual para todos independientemente de su condición social. De usted dijo un alto mando policial, si en Galicia hubiera 5 como él, el narcotráfico se acababa. Es respetado por las fuerzas del orden, temido por los narcos, admirado por las madres de las víctimas de la droga y muy apreciado por los drogadictos. Esto era para, digamos, Villagarcía, es una fase que ya hemos dejado, pero desde luego no quería que se quedara esto porque me parece que, bueno, porque todos estos elogios son bien merecidos para los que conocemos su historia y yo espero que, bueno, pues que sus palabras para toda la audiencia que tenemos hayan sido muy provechosas. Para mí ha sido muy agradable estar aquí, ya sabes que y le deseamos desde luego pues todos los éxitos
Muchas gracias. Todos los éxitos. Y desde luego a vuestra aquí en disposición Santiago. para cuando queráis, ya sabéis, dónde me Sí, podéis sí, localizar sí. a partir de Yo ahora. quiero contar con usted para, bueno, hoy nos interesaba hacer un breve, muy breve, porque en televisión el tiempo Sí, es bueno. oro, ¿no? Por esa etapa suya, donde usted realmente se curtió como juez, todos esos éxitos, que no hemos podido hablar de ellos, pero sí lo emplazo para una nueva oportunidad para hablar más ampliamente de cosas de la vida. Pues a vuestra disposición y encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de la entrevista con el juez Vázquez Taín. Paramos un momento, vemos como siempre unos anuncios, unas promociones y volvemos con la tertulia para comentar y analizar temas de su interés. Hasta ahora mismo.